hacer un comentario que me parece que además como gradúa la presentación de Carmen, que es una presentación como muy aplicable y muy útil hacia la mía, que es absolutamente inútil. Esos últimos gerundios de Carmen, digo, los epigráficos, para algún alumno que haya que tenga que hacer monografía, fíjense que están apareciendo en Twitter como citativos. Vieron que en Twitter se dicen cosas, bueno, en las redes sociales se dicen cosas y entonces yo toda, ¿qué habré hecho para merecer esto? ¿No? O sea, que usamos palabras que normalmente no se utilizan para introducir citas, se utilizan para introducir citas, ¿no? Entonces yo tipo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Para meter el discurso en general propio. Y estos gerundios están apareciendo ahí, que me parece un tema re lindo para mirar. Bien, empiezo. Empiezo y les cuento el tiempo que utilicé. Entonces, en primer lugar, quería, bueno, como corresponde, agradecer a la organización de este evento. Como todos creo, me pregunté por qué me han invitado y me imagino que me invitaron porque participé en los primeros impulsos de la Tecnicatura en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en los años 2000, bueno, en el 98 sin éxito y en el 2008 con un poco más de éxito. Entonces, bueno, nada, les agradezco y también estoy súper agradecida por lo que escuché en este día y medio en el que he estado acá, que me ha ayudado a pensar el campo, o sea, el campo de ustedes, pero también mi propio campo. Y en ese sentido, mi presentación, que como van a ver no es para nada útil, me pareció que quizás no era tan mala idea hablar de esto, aunque podría haber hablado de otras cosas, porque creo que eso, o sea, enfrentarse a la manera en que trabajan, digamos, otros obreros de la lengua, muchas veces nos ayuda a pensar en la manera en la que trabajamos nosotros. Y también este ejercicio de escuchar gente que trabaja de otra manera con la lengua me ha dado como unas buenas pistas. En realidad me sentí súper tentada de no decir nada de esto y dedicarme a hablar de cómo debería seguir la Tecnicatura en corrección de estilo y cómo cambiar el diseño institucional y cómo incorporar cuestiones relacionadas con los medios y con el mundo digital, pero bueno, voy a aportar como corresponde, voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Última digresión, en la facultad en la cual yo trabajo, que como pueden ver allí, en la Facultad de Información y Comunicación, todos los años se ofrece un curso de subtitulación. Me parece que es un campo súper interesante. Una de las presentaciones que escuchamos esta mañana fue sobre eso, y si bien está bastante enfocado en la subtitulación en portugués, no en español, digamos, sí se dan los instrumentos para subtitular, o sea, que programas, criterios generales, cosas que me parece que les pueden interesar. Bien, entonces ahora con presentación, que así se llama, del archivo al corpus lingüístico informatizado, el proceso de edición de documentos históricos. Entonces voy a hablar básicamente de dos cosas: de los corpus como herramientas para el corrector, y una parte un poquito más larga sobre cómo se editan documentos para corpus informatizados. Cuando digo los corpus como herramientas para el corrector, y como van a ver, algunas de las cosas que voy a decir funcionan para cualquier corpus, otras funcionan solamente para los corpus históricos. Estoy pensando no en los correctores académicos, a no ser que alguien, bueno, de casualidad justo sea como está acá, que es María del Refugio Campos, que es la correctora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, ¿no? Digo, salvo para ella, en realidad estoy pensando sobre todo correctores de textos literarios, ¿sí? Es decir, ¿qué puedo yo encontrar en un corpus? ¿Cómo me puede ayudar un corpus a trabajar? Y me parece que me puede ayudar de dos maneras. Por ejemplo, si estoy corrigiendo un texto del 18, puede ir a un corpus histórico, y los tres corpus históricos, que a mi juicio, bueno, tres corpus históricos del español, es el corpus diacrónico del español, de la Real Academia Española, después el Corpus Davis, tienen ahí los links, y por fin para el español de América, el único que hay es el corpus diacrónico y diatópico del español en América,
que es en el cual yo trabajo y del que me voy a servir para ejemplificar, que codirijo, como decía nuestra presentadora, con Concepción Company. Entonces, perdón. Sí. Bueno, nada. No importa. Sí. En lugar de perder tiempo en eso, si ustedes ponen en sus teléfonos y de paso se entretienen haciendo eso, ponen Cordiam, les va a aparecer el corpus. No, porque no podemos mostrar las diapositivas y al mismo tiempo buscar, ¿no? Bien. Entonces, lo que les decía es que lo que yo puedo hacer cuando tengo una duda sobre, estamos corrigiendo un texto del 18, ¿no? Tengo una duda acerca de si X término, si se empleaba en el siglo XVIII, puedo ir a estos corpus históricos y rastrear. Entonces, por un lado, puedo verificar la existencia de palabras o de formas de conjugar, lo que fuera, y por otro lado puedo verificar la frecuencia, ¿no? Un ejemplo simple, o sea, imagínense que están corrigiendo un texto literario y el autor puso, no sé, yo echaba de menos a mi mamá, ¿no? Entonces ustedes les viene la curiosidad de saber si en el Río de la Plata o en el mundo americano se utilizaba el término mamá en el siglo XVIII, lo buscan en estos corpus, lo buscan, bueno, en el Orden Español de América, y se van a enterar de que no, ¿no? O sea, que recién empezamos a decir mamá como a fines del 19, o sea, no es que la gente no hablara de su madre, ¿no? Pero, o sea, el tratamiento mamá, o sea, que nos viene, o sea, que entra por el francés, es un tratamiento bastante tardío y, bueno, podrían hacer eso con muchas otras cosas. Y otra cosa que se puede hacer es verificar la frecuencia, ¿no? Normalmente cuando nosotros, normalmente no, pues yo no escribo literatura, pero escriben literatura, cuando quieren caracterizar un personaje, muchas veces emplean la forma de hablar como manera de caracterización, ¿sí? Y a veces los personajes quedan como sobrecaracterizados, ¿no? Porque utilizan como demasiadas marcas para mostrar que son que tienen estas características. Y entonces pues podemos ver este tipo de cosas y también podemos ver la frecuencia, o sea, cuánto se usaba tal expresión o cuánto se usaba tal otra expresión. Y ¿para qué editamos los documentos históricos? O sea, cuando digo un corpus, lo que estoy diciendo es una enorme base de datos documental. En ese sentido, Davis es el que tiene mayor número de ocurrencias. En el caso del español, el que tiene mayor número de documentación histórica es el CORDE, Corpus Diacrónico de la Real Academia Española. Digamos, lo que tenemos es un conjunto de documentos que están puestos en una base de datos con un buscador, ¿no? Eso es un corpus electrónico. Para que esos documentos estén visibles para ustedes, si alguien está mirando ahora en el teléfono, eso sufrió todo un proceso anterior, que es el que les voy a contar rápidamente, ¿sí? Pero en realidad, cuando hacemos corpus históricos, cuando hacemos corpus en general, no queremos, y por suerte ya se fue Moure, no queremos identificar entre varios documentos cuál es el más fiel al original, ¿no? O sea, que sería un trabajo de corte fuertemente filológico. No queremos, como suelen querer ustedes, mejorar la procesabilidad de ese texto o que sea un texto más legible. No queremos, como sí tienen que hacer los autores literarios que producen habla de personajes, hacer que nuestro texto sea más verosímil. No queremos dar una interpretación cultural o académica. No queremos que ese texto sea correcto, ¿sí? Lo que queremos cuando editamos documentos históricos es dar una información lingüística y contextual tan fiable como nos sea posible, ¿sí? Entonces ese es el criterio de edición que, como ven, quizá ahora se entienda mejor, o sea, no es el mismo criterio que van a emplear ustedes, ¿sí? Que suelen emplear ustedes. Entonces,
Para hacer un corpus informatizado pasamos por 3 etapas, que son las que están viendo ustedes en la diapositiva. Una primera etapa de la cual no voy a hablar nada acá, que es la etapa diplomática, ¿no? O sea, cuando yo voy al archivo y tengo que elegir un documento, y no elijo el primer documento que me encontré en el archivo, sino que hay unos criterios de selección bastante, bueno, que tienen mucho que ver con los objetivos del corpus. Una segunda etapa, en la que sí les voy a contar un poquito, que es la etapa de la transcripción y de la revisión, ¿sí? Nosotros hacemos transcripciones, en realidad parte de las transcripciones que hacemos, o sea, son cercanas en el tiempo, o sea, siglo XVIII, siglo XIX, ahora cuando digo nosotros estamos hablando de Cordia de América, siglo XVIII, XIX, entonces en rigor no deberíamos hablar de paleografía, no de escritura antigua, porque es una escritura bastante moderna en términos históricos. Una tercera etapa, que es la parte de edición informática, donde hay un tratamiento del texto, de la cuestión estrictamente informática, no voy a hablar nada, y una parte de inclusión de metadatos, de la que sí voy a hablar un poquito, ¿no? Entonces, o sea, nosotros nos encontramos con algo como lo que ustedes están viendo ahí. Bueno, yo no tengo lentes ahora, pero lo dejo un poquito para que... más fácil que hacerlo en vivo, hacemos esto, ¿sí? O sea, lo que ustedes estaban viendo ahí es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Antonio, no conseguí darme cuenta de la primera palabra, y era Antonio, que además es el nombre de mi marido, o sea que puede ser bastante fácil. Bueno, Antonio del Pino Villapadierna, gobernador y capitán general de esta ciudad de Antioquia y su provincia, por el rey nuestro señor, etcétera. Por la presente doy licencia a Luis Colonia, mercader forastero, para que pueda hacer su viaje para la parte que le pareciese, sin que en ello le pongan estorbo ni impedimento a las justicias de la vida de Medellín, ni otras de esta jurisdicción, por haber cumplido con la obligación de su manifestación de mercaderías y fundición, y pagado los derechos reales pertenecientes a su majestad, como consta en la certificación de esta otra parte, fecha en Antioquia, 4 de julio de 1685, y firma un buen señor, ¿no? O sea, lo que ustedes tienen ahí es esto que yo acabo de leer. Entonces, el primer paso es transformar esto en lo segundo que ustedes vieron, que en este caso lo hicieron unos colegas colombianos, Carlos Tejolí y Fabián Ruiz, del Instituto Cario Cuervo, ¿sí? Entonces, lo que nos llega para incorporar a Cordia es, por un lado, el facsimilar, lo que mostré primero, y por otro lado, esta transcripción, ¿sí? Que es una transcripción paleográfica bastante clásica, ¿no? Si ustedes observan, tienen marcado entre paréntesis de pico algunas cosas, y eso es el desatado de las abreviaturas, o sea, cosas que están abreviadas, se completa el texto faltante, ¿sí? Digo, no sé si para todos es familiar esto, pero en realidad la abreviatura no es una novedad de los jóvenes usuarios de WhatsApp ni de por el estilo. O sea, digo, toda la vida la gente abrevió por diferentes razones, pero las abreviaturas son absolutamente normales en la historia de la escritura, ¿sí? Fíjense ustedes que cada paréntesis de pico, están viendo allí en la diapo, es una abreviatura desatada, ¿no? Entonces, si miramos en la línea 1, tenemos desatado gobernador, tenemos desatado capitán, tenemos desatado general, tenemos desatado ciudad, ¿sí? Y como corresponde, como es lógico para cómo nos comportamos los humanos, las cosas que abreviamos son las cosas previsibles, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría inventar una abreviatura para cartel informativo de la tecnicatura, no sé qué cosa, ¿no? O sea, las cosas que abreviamos son las cosas que el otro puede llegar a procesar. Bien, y así como están marcadas las abreviaturas, ven también que están marcadas entre paréntesis de llaves los cambios de línea en la página, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto, las líneas van cambiando, y eso está marcado en este documento. Entonces, para hacer ese proceso, lo que tenemos, lo que tienen, bueno, todos los editores de corpus históricos, son un conjunto de normas, lo que para ustedes sería la hoja de estilo, ¿no? O sea, ¿qué hacer cuando nos enfrentamos a una abreviatura? ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a algo del alfabeto que no coincide con los usos actuales, ¿no? De tipo la R mayúscula, o CSWS, o C Sevilla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una hoja de estilo, que en nuestro caso en realidad son como
como 6 hojas, o sea, bastante extensa, donde bueno, vemos qué decisión tomar frente a cada una de las diferencias, digamos, entre lo que sería el facsimilar y lo que queremos que llegue efectivamente a el usuario, ¿sí? Porque es una cosa como súper importante para entender cómo funcionan los corpus, o sea, o cómo hacer un corpus en realidad, no cómo funciona, es que a diferencia de el lema de este congreso, el corrector entre el texto y el lector, ¿sí? El que hace corpus no está entre el texto y el lector, sino que está entre el texto y el usuario, ¿sí? Porque los corpus no tienen lectores, tienen usuarios, ¿sí? Entonces, o sea, tenemos que pensar, o sea, todas las decisiones metodológicas que vamos tomando, las vamos tomando pensando en que alguien va a usar ese corpus y no va a leer ese corpus, ¿sí? Esto creo que lo van a entender mejor. Yo ahora me reconecto y busco unas cosas para que ustedes lo puedan ver. Lo que tienen en la diapositiva son 3 ejemplos, bueno, muchísimos más obviamente. Por ejemplo, las palabras separadas, o sea, las palabras que están separadas en el facsimilar, en el documento original, en el documento de archivo, se unen, ¿no? Entonces, en lugar de mercadurías, vamos a unificar y decir mercadurías todo junto. O sea, lo que tienen en celestito es como tiene que quedar. En lugar de manifestas en sobrevolada, en arriba, manifestación, ¿sí? Y, por ejemplo, tenemos que quitar cosas que, por suerte, vuelvo a arreglarme que no esté Moure acá, que tienen muchísima información filológica, pero que las tenemos que quitar porque son improcesables por las máquinas, ¿no? O sea, cuando uno pone una cosa en el aire, tiene que ser procesable por diferentes programas, por diferentes paquetes informáticos. Entonces, por ejemplo, la sigma, ¿no? Que ustedes están viendo en la última cosita. A ver acá. Vieron que tienen una sigma, una S temática, ¿la ven acá? ¿Ah? O sea, las sigmas hay que sacarlas porque cuando yo le voy a pedir al buscador es imposible que yo ponga eso, ¿sí? O sea, no lo puede leer, ¿sí? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los crismones, ¿no? O sea, en lugar de que aparezca la señal, o el crismón, o sea, esta señal, lo que se hace es doblarlo, ¿no? Entonces, en lugar de Chris, Van, Cristóbal, ¿sí? Bien. Y así, bueno, podría seguir, pero no lo voy a hacer, nunca pensé hacerlo. Entonces, con esta idea de que los corpus no tienen lectores, sino que tienen usuarios, otra cosa que tenemos, de la cual nos tenemos que preocupar, es de facilitar la lectura de las concordancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí les puse la primera parte de lo que vieron hoy, ¿sí? Y lo que tienen en celeste es cómo queda una vez que quitamos todos los paréntesis de pico y en lugar de desatar las abreviaturas con paréntesis de pico las desatamos con cursivas, y cómo queda cuando sacamos todas las marcas de salto de línea, que en lugar de poner la llave con el número y cerrar la llave, solamente ponemos una línea que además aparece en pantalla en un color más clarito, ¿sí? Porque eso me permite leer con mucha mayor comodidad. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos ahí un montón de etapas? Y todo esto sería como un pantallazo de cómo intervenimos el documento original, ¿sí? Pero además de intervenir el documento original, hacemos otra cuestión que es agregar la información, ¿sí? Y ese agregado de información para facilitar la interpretación de las concordancias tiene 3 objetivos: facilitar la interpretación de las concordancias efectivamente, permitir búsquedas avanzadas, o sea, cruzar datos. Yo puedo querer saber, no sé, cuándo se decía madre y cuándo se decía mamá en algunos países de América y en algunos siglos y no en otros, o en algunos tipos de hablantes, o sea, en criollos sí, pero en españoles no, o en indios sí, pero en negros no, lo que fuera. Ahora, cuando les muestre una búsqueda, se va a entender mejor. Entonces, cada documento, o sea, en este momento cada uno de los 6.000 y pico de documentos que están contenidos en este corpus tiene una plantilla de metadatos en la que ustedes no están viendo nada, pero la puse toda junta para que vieran justamente el conjunto, y acá les aparece desarrollada. Entonces, cada documento
Cada documento va a tener un nombre, un siglo, un año, datos étnicos, si los podemos recuperar, el sexo de quien escribía, y manejamos solamente dos, o sea, disculpen por la gente diversa, pero hombre o mujer, autógrafo, el país, el topónimo actual del lugar donde fue escrito el documento, que en este caso es Medellín, el topónimo histórico, Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, la inscripción histórica, Antioquia y Reinato del Perú, el tipo textual, o sea, cada uno de los documentos está tipologizado, es decir, que está adscripto a, en el caso de los documentos de archivo, que es de lo que estamos hablando ahora, y en este corpus, a 4 tipos, ¿no? Cartas entre particulares, documentos jurídicos, documentos administrativos y documentos cronísticos. Luego, de qué archivo fue tomado, en este caso del Archivo General de la Nación de Colombia. Luego, o sea, quién tiene los créditos de esto, o sea, quién hizo el trabajo previo al que hicimos después nosotros para incorporarlo a Cordian. Y por fin, una síntesis que es muy útil para interpretar las concordancias, ¿sí? Entonces, podemos hacer diferentes búsquedas y como se nos cerró la búsqueda que yo ya la había dejado hecha, la voy a tener que hacer otra vez. Entonces, para seguir con lo de Carmen, podemos buscar, a ver qué pasaba con los gerundios, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hacer una búsqueda, en general tengo que decidir como cuál es la búsqueda más eficiente, ¿no? Entonces, la búsqueda más eficiente, en principio, podría ser cualquier cosa terminada en NDO, dado que todos los gerundios del español terminan en NDO. Lo podemos hacer de esa manera y ahí vamos a tener un problema. Siempre vamos a tener algún problema porque en realidad estamos leyendo en unos pocos segundos 6.000 documentos, ¿no? Entonces tampoco podemos pretender que nos diga exactamente lo que nosotros queríamos, porque esos 6.000 documentos leídos con los ojos de uno sería buena parte de la vida intelectual del país. Entonces, si yo le hiciera ese pedido a la máquina, lo que va a hacer, además de darme los gerundios, me va a dar todos los cuandos, me va a dar todos los hondos y un montón de cosas que no quiero. Entonces, lo más práctico hubiera sido agarrar mis propios lentes, ¿no? Entonces, lo más práctico es algo como lo que yo propongo acá, que es, yo quiero ver gerundios yendo y llenando, ¿no? Que ahí sí cubro como todo el formato, con todas las posibilidades, ¿sí? Y después, bueno, puedo elegir si quiero, de qué siglo los quiero, de qué país, de qué tipo textual, qué tipo de autor, qué tipo de datos étnicos, etcétera, etcétera, ¿sí? O puedo elegir también, que no es el caso en este momento, pero imagínense que estuviera buscando madre, ¿sí? Puedo elegir si quiero madre o quiero madre como lema, con lo cual me va a dar a todas las madres y a todas las madres, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Porque esto está parcialmente lematizado, porque, lematizar algo con las ortografías de diferentes siglos tiene unas dificultades, las dificultades de que la máquina pueda, que tenemos que alimentar a la máquina diciéndole todas las posibilidades de escritura de cada una de las palabras para que eso... ¿sí? Y puedo también, por ejemplo, ver si quiero que el gerundio esté a tantas palabras de un verbo haber, si querés mirar los gerundios conectativos, que el gerundio conectar a tantas palabras de distancia, etcétera, etcétera. Pero yo ahora... Muy bien. Entonces, nada, yo acá no le estoy poniendo ninguna restricción, que en realidad, así como ya apreté el botón, me estoy dando cuenta que no es una buena idea, porque al no ponerle ninguna restricción, el motor de búsqueda tiene que revisar en cada uno de los 6.000 documentos si esto está o no está. Entonces le va a llevar más tiempo de que le llevaría si yo sí le hubiera puesto algún tipo de restricción, ¿no? Y vieron como les decía, que en general los corpus sobregeneran, lo primero que me aparece es mando, ¿no? Que claramente no es un gerundio, pero después tenemos teniendo, pudiendo, halagando, holgando, haciendo, excediendo, reservando, estando, haciendo, navegando, exagerando.
Esto que ustedes están mirando en esta pantalla, como ven, son las primeras concordancias, ¿sí? O sea, cada una de estas líneas es a lo que yo estaba llamando concordancias, ¿no? Y todos esos metadatos que yo les decía que permiten interpretar mejor la concordancia, no, está bien, ya termino, lo que les decía que les permite interpretar mejor la concordancia es lo que ustedes tienen acá desplegado en la ventana lateral, ¿no? Donde tienen una síntesis, bueno, en este caso de los primeros documentos americanos, ¿no? Es un documento de 1492, etcétera, ¿sí? Pero bueno, les podría interesar buscar otra cosa, como por ejemplo cómo funciona. O sea, siempre estoy pensando que están corrigiendo algo literario, histórico, o, no se me había ocurrido, hago acá un paréntesis brevísimo, no se me había ocurrido hasta que no lo escuché ayer que alguien tuviera que corregir textos religiosos. O sea, yo, bueno, vivo un poco apartada de la religión. Y en realidad hay un instrumento fundamental que es un corpus, no es un corpus histórico, pero para eso, que es un trabajo que hacen en Islas Baleares, un señor que se llama Enrique Arias, apellido, Enrique Arias es su apellido, y tiene un corpus de Biblias comparadas, ¿sí? Entonces tiene una gran cantidad de traducciones de la Biblia al español, ¿sí? O sea que ahí tienen, si quieren chequear información. Cierro el paréntesis y vuelvo a esto. Supónganse que queremos ver amor y amores, digo no porque nos interese mucho la palabra amor, aunque es interesante, porque en realidad el uso que le damos ahora es bastante reciente, pero sí nos puede interesar si amor y con qué preposición, ¿no? Si era amor a o amor de, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en la concordancia, en la concordancia, no me parece, bueno, pero perdón, es que no me parece porque no es la única. Yo decía que es parecido al anterior que me están dando los datos y en realidad lo he hecho la boca. Bien. Entonces fíjense, por ejemplo, en la concordancia 1, ¿no? Uno que moría de amores por la dicha Lucía, ¿sí? Pero en la concordancia 1 es un documento del siglo XVI jurídico de lo que ahora es México, ¿no? Y en la concordancia 4, ¿sí? Acuchillado sobre amores de una mujer, ¿no? O sea, acuchillado por haber tenido amores de una mujer, ¿sí? Bien, y no voy a volver a las diapositivas para no seguir demorando. Bueno, nada, o sea, quería contarles esto, que como habrán visto tiene dos partes. Una parte que es, o sea, el tipo de trabajo de corrección, digo, que en realidad lo que menos nos interesa es la corrección, pero digamos de intervención y el tipo de trabajo que hacemos sobre los textos. Y otro, contarles que estas herramientas están disponibles, no sé cómo es en otros lados, pero acá en Uruguay en la Tecnicatura, en instrumentos, dependiendo un poco de quién la dé, se ve un poquito de corpus, y creo que lo que más o menos se sugiere es solamente el sincrónico de la RAE, pero sería bueno quizás que se supiera que existen estos otros instrumentos para los diferentes profesionales de la lengua. Así que nada, muchas gracias.